Amén. La palabra de Dios dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Salmo 42, 5. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te conturbas en mí? Espera a Dios, porque aún le tengo de alabar por las saludes de su presencia. Y el pueblo de Dios dice: amén. Pueden sentarse. En esta hora, amados hermanos, con la ayuda del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, quiero hablar bajo el título: ¿por qué te abates? Amén. Esta es una pregunta que David le hizo a su propia alma. ¿Por qué? Más bien el salmista, porque fueron los hijos de Coré los que hicieron esta pregunta. Dice el Salmo 42, son los hijos de Coré, porque a veces decimos todos, se los aplicamos a David, todos los salmos, pero que dice hijos de Coré, decimos lo que dijo el salmista. Amén. En este caso el salmista se hace una pregunta, le hace una pregunta a su alma. Es decir, se habla a sí mismo, le dice: ¿por qué te abates? ¿Por qué te abates? ¿Por qué sufres? ¿Por qué te angustias? Amén. Él solo a sí mismo se habló. A veces nosotros, amén, que quisiéramos que alguien nos diera una palabra de consuelo, de aliento. Amén. Y a veces nadie nos dice: ánimo, adelante hermano, hermana, adelante, Cristo está con usted, estamos orando por usted. Necesitamos, hermanos, el Señor por eso dice que consolemos a los de poco ánimo. Así dice en su palabra, que sobrellevemos las cargas unos de otros. Amén. Porque necesitamos que unos y otros, hermanos, oremos los unos por los otros, que nos apoyemos en el Señor los unos y los otros, porque estamos viviendo en tiempos muy tremendos, muy difíciles. Y hay hermanos, hermanas que están batallando, sufriendo mucho en su vida. Y lo más tremendo es que no es de un día, de un mes, sino que ya son años, hermanos, que están llevando una carga tremenda. Y nosotros, hermanos, debemos como cuerpo de Cristo sobrellevar las cargas como en la oración, hermanos. En la oración, orando por nuestro hermano, por nuestra hermana. Señor, fortalece a mi hermano, fortalece a mi hermana, sánale, Señor, obra en su vida, orando, intercediendo, hermanos. Amén. En este caso, él, como no tenía quien lo motivara, quien le preguntara, él mismo, el salmista, se pregunta a sí mismo: ¿por qué te abates? Amén. Así es a veces, hermanos, no sabemos. A veces hay personas que están angustiadas o caen en depresión y les pregunta a uno: ¿por qué estás así? No, es que no sé, de repente me vino esa aflicción y no sé ni por qué. A veces uno mismo se aflige, a veces amanece uno con una ansiedad que no sabe uno ni por qué. Amén. Pero así pasa en nuestra vida. Pero hermanos, el Señor quiere que usted y yo comprendamos que Él está con nosotros, que Él ha dicho: no te voy a dejar y voy a estar contigo todos los días de tu vida hasta que Cristo venga. Dice: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Bendito sea el nombre del Señor. La gente, hermanos, realmente el problema más grande que hay, el problema más grande que hay para usted o para mí, es el problema que uno tiene, porque es el que uno siente. Amén. El problema del otro a veces: no, eso no es nada. Y el otro dice: no, tu problema tampoco no es nada. Pero mi problema es el más tremendo, es el más terrible, es el que me tiene angustiado. Pues sí, porque es nuestro problema. Entonces, pero Dios, hermano, quiere que usted y yo, hermanos, levantemos nuestros ojos al Señor, ¿verdad? Y clamemos al que vive y reina para siempre, y decirle: Señor, ten misericordia de mí, Padre. Amén. Pon en mí el querer como el hacer por tu buena voluntad. Siempre todos, hermanos, de una manera u otra tenemos dificultades, unos más, unos menos. Hay algunos que se les nota más, otros que se les nota menos, pero todos tenemos luchas y aflicciones. Usted no sabe, hermanos, igualmente, y no me gusta estarlo diciendo, ¿verdad?, las veces que yo me he desanimado, me he desalentado, ¿sí? Y como varios hombres de Dios que vamos a ver ahorita, así de una manera rápida o concentrada, ellos decidieron en determinado momento ya no seguir más en lo que el Señor les había encargado. Muchos desearon la muerte. Señor, mejor recógeme, Señor, porque ya no soporto, no aguanto esta situación. Y así, hermano, pero nosotros, hermanos, tenemos que alentarnos. Mire, el apóstol Pablo, usted sabe todo lo que pasó y fue afligido por llevar el evangelio. Estando en la cárcel, les escribió a los hermanos a los filipenses, amén, a los hermanos de Filipos, y él les decía, fíjese, desde la cárcel, él les decía: os digo que os gocéis. Miren, él estaba en una situación terrible. A veces puede uno pensar: ¿cómo yo, que estoy pasando por un problema, por una angustia, por una tribulación, cómo puedo consolar a otros? ¿Cómo puedo alentar a otros? Pues sí podemos y lo debemos de hacer.
El apóstol Pablo en la cárcel les escribía, ¿verdad? Os digo otra vez que os gocéis. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Bueno, porque eso es lo que el Señor quiere, que usted en medio de cualquier situación, usted pueda animar a otros. Y de hecho las tribulaciones que nos puedan pasar es para alentar a otros, para poder consolar a otros. Una persona que conocía o que conozco, cada vez que la saludaba, le decía yo, ¿cómo está? Dijo, pues aquí estoy sin salir del hoyo todavía. Siempre estaba en situaciones terribles, amén. Y a veces uno está en el pozo de la desesperación, en el pozo cenagoso, amén. Y se cuenta una historia, como es el caso de ese salmista, que estaba pasando por una situación terrible. Y ahí en el versículo 3 decía, ¿dónde está tu Dios? Le decía a la gente, ¿dónde está tu Dios? Y a veces la gente, fíjese, aún nosotros como cristianos, en lugar a veces de apoyar en oración o con consuelo, les empezamos a echar tierra. Le empezamos, a hacerla más pesada la carga. Y se cuenta una historia de un caballo que cayó en un pozo. Y pues no, le intentaron de 1000 maneras, ¿verdad?, de tratar de sacarlo. Yo creo que la mayoría se la sabe esta historia. Intentaron de 1000 maneras sacarlo del pozo y no pudieron. Entonces dijeron, no, dijo el dueño, no hay remedio, no hay salida. Vamos a enterrarlo aquí vivo, este pobre caballo, para que se muera. Y le empezaron a echar tierra. Y empezaron a echar palas de tierra. ¿Cómo saben esa historia? Entonces le empezaron a echar la tierra. Y entonces lo que hacía el caballo, pues se la sacudía, ¿verdad? Se sacudía la tierra. Entonces sin que se dieran cuenta, esa misma tierra que le habían echado para enterrarlo fue que le ayudó a salir, porque se la sacudía. Entonces iba ahí para arriba, hasta que salió caminando. ¿Sí? Aleluya. ¿Cuántos alaban a Cristo? Entonces así es, hermanos. Mira, a veces las cosas que la gente, hermanos, que no nos quiere, sea quien sea, porque donde quiera hace aire, ¿verdad? Gente que nos desea el mal, Dios siempre, todas las cosas que a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien a aquellos que conforme al propósito son llamados. José, sus hermanos le pensaron hacer mal, pero Dios eso lo cambió, hermanos, en bendición. Entonces, nosotros debemos de gozarnos cuando somos vituperados o estamos pasando por una situación tremenda que inclusive haya sido nuestra propia responsabilidad, o haya sido el enemigo, o haya sido el Señor que nos haya metido en esa prueba. Hermanos, todas las cosas nos ayudan a bien. Tenemos que comprenderle eso y darle gloria al Señor. Aunque sea difícil, Señor, yo te alabo, te adoro. Amén. Lo hizo el apóstol Pablo cuando estaba en la cárcel en Filipos. ¿Qué hicieron cuando estaban bien? Estaban todos azotados. Usted a veces dice, no, es que no tengo ganas de alabar al Señor. Sí. Y Pablo y Silas, habiendo después sido azotados y puestos en el cepo, ¿qué hacían? A medianoche tuvieron una vigilia, hermanos. ¿Qué hacían? Alababan al Señor, y alababan de tal manera que la cárcel se cimbró y tembló la tierra y las puertas se abrieron. Porque, hermanos, donde está el Señor, donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Amén, ahí está el Señor obrando poderosamente. Entonces nosotros tenemos que aprender. Dice que lo que fue escrito para nuestra enseñanza fue escrito para que por la paciencia y la consolación, hermanos, nosotros tengamos esperanza. Y la esperanza no avergüenza. La esperanza que tenemos en Cristo, no vamos a quedar avergonzados. Entonces al salmista le decían, ¿verdad? Dice que fueron sus lágrimas su pan de día y de noche. Así estaba su situación de difícil, llorando día y noche. Y luego los tremendos, los burladores, ¿dónde está tu Dios? Ahí mismo en el Salmo 42, ahí al principio decían, ¿dónde está tu Dios? A veces, hermanos, ya sea que alguien nos diga, o vienen pensamientos a nuestra vida, entonces, ¿dónde está el Dios que yo sirvo? Señor, ¿dónde están tus promesas? ¿Dónde están, Señor? Ten misericordia. Pero, hermanos, el salmista, primero que nada, en medio de su problema, él se centra en el deseo de tener comunión con Dios. Él quería estar en la presencia del Señor, porque el versículo 1 del Salmo 42 dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. ¿Qué clamaba él en medio de ese problema? Él estaba en una situación terrible y difícil. Los enemigos o la gente que a veces hasta sus propios amigos le pueden no decir, ¿dónde está tu Dios? Le decían, él estaba sufriendo, pero en medio de esa agonía, ¿qué deseaba más el salmista? Otra vez se lo voy a leer. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Él deseaba a Dios.
Él no le dijo: Señor, sácame de este problema. Sin duda le dijo, pero su principal petición: Señor, mi alma tiene sed de ti, sí, del Dios vivo. Y él se desesperaba y dice: ¿cuándo pereceré o cuándo me presentaré delante de Dios? Anhelaba tremendamente estar en la presencia del Señor. A veces cuando vienen problemas, dice el canto, cuando más desalentado estoy, busco más a mi Señor. Así dice el canto, ¿no? Sí dice. Pero la realidad es que cuando estamos más desalentados es cuando menos buscamos al Señor. Eso es algo terrible, hermanos. Debemos nosotros de esforzarnos. Cuando sintamos desaliento, debemos de esforzarnos. Ahí sí tenemos que esforzarnos en buscar al Señor, porque la situación puede estar terrible, puede estar tremenda, hermanos. Pero es precisamente cuando nosotros tenemos que esforzarnos más cada día, más cada día. Hay otro canto que dice, dice: cuando estés cansado y abatido, ¿a quién hay que decirle? A Cristo. Cuando estés cansado y abatido, dilo a Cristo. Pero en lugar de decirle a Cristo, vamos con el amigo, con la amiga, o nos quedamos ahí todos aterrizados, agüitados, y no le decimos a nadie ni lo llevamos en oración. No, es cuando estés cansado y abatido, dilo a Cristo. Dilo a Cristo. Si te sientes débil, confundido, dilo a Cristo. Amén. Bendito sea el Señor. Nosotros tenemos alguien que nos oye nuestra oración, alguien que nos escucha, alguien que está atento. Dice la Biblia que el Señor está atento a la oración de los justos, de su pueblo. Está atento su oído para oír, para levantar, para ayudarnos, para fortalecernos, para corroborarnos y para decirnos: adelante, que yo estoy contigo como poderoso gigante, y nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Amén. Así dice el Señor. Eso son promesas que tenemos que apropiárnoslas, hermanos. Como confesándolas, hablándolas, diciendo: Señor, tu palabra dice que tú estás conmigo como poderoso gigante y que no me has dejado y no me vas a dejar. Y como dijera Job: aunque me matare, en él esperaré. Esa es fe, hermanos. Esa es de confiar en el Señor. Eso es decir: Señor, yo no tengo otra expectativa más que tú, Señor, me ayudes, porque eres el único que nos puede ayudar. Amén. Ahora, podemos ver en la Biblia que los hombres de Dios, los grandes hombres de Dios, que hay algunos que dicen que no debemos decirle grandes hombres de Dios, pero yo sí les digo hombres de Dios, gigantes en la fe, como Elías. Era un hombre sujeto. Ahí dice Santiago 5:17, Elías era un hombre sujeto a semejantes pasiones que nosotros, y rogó en oración que no lloviese, y no llovió sobre la tierra durante 3 años y 6 meses. Pero este hombre, hermanos, de Elías, él un día se quiso morir. Dijo: no, Señor, ya mejor recógeme, porque yo no soy mejor que mis padres. ¿Sí? Deseó morirse este varón, que era un hombre de oración, poderoso en Dios, que podía cerrar los cielos para que no lloviera, o podía abrir los cielos para que lloviera, que hacía descender fuego del cielo. Un día dijo: Señor, recógeme, Señor, porque no soy mejor que mis padres. Estaba bien agüitado, bien, mejor ya quería morirse. ¿Sí? Y él, desesperado, le dijo: basta ya, Señor, basta, Señor. Amén. Dice que la Biblia, en primer libro de Reyes 19:4, y él se fue por el desierto, Elías, un día de camino, y vino y sentóse debajo de un enebro, después de que Jezabel lo amenazó de que lo iba a matar, deseando morirse. Dice, dijo: baste ya, Jehová, o sea, basta ya, Jehová, quita mi alma, que no soy mejor que mis padres. Y echándose debajo de un enebro, quedó dormido, y aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate y come. Y estaba tan absorto en su situación, así metido, que un ángel lo tocó, le habló y dijo: levántate y come. Y se levantó, comió y se volvió a dormir. No le dijo: oye, ¿tú dónde vienes? ¿Quién eres? O sea, ¿por qué me traes esta comida? Él nomás se la comió y se volvió a dormir. Y le volvió otra vez le trajo otro alimento el ángel, ¿verdad? Y lo volvió a despertar. Dijo: levántate y come, porque el largo camino te resta. Fíjese nomás, él estaba tremendamente deprimido, angustiado, abatido. ¿Y qué hizo Dios con Elías? Dios tuvo paciencia, pero Dios tuvo que tratar con Elías y hacer lo que él tuviera un encuentro, una intimidad más cercana con Dios. ¿Sabe qué hizo Dios con Elías? Lo puso en ayuno 40 días. Después de que le dio ese alimento el Señor, lo puso en ayunar 40 días para quitarle esa depresión terrible que tenía. ¿Cuántos tienen depresión? Mi alma te alaba, Jehová. Que Dios nos ayude, ¿verdad? Esa es la terapia del Señor. Mi alma te alaba. ¿Cuántos alaban a Cristo? Sí, lo puso en ayuno 40 días. No, Señor, yo ya estoy contento, estoy feliz. Mi alma te alaba. Así es el Señor. Mire, ese Señor es precioso, es maravilloso.
Entonces él estaba tan deprimido que se fue caminando los 40 días. Se calcula que eran como 320 kilómetros. Le dijo, vas a ir hasta el Sinaí, hasta el monte Sinaí. Ahí estuvo el encuentro con Dios. Y fue y se metió y se encuevó. Entonces Dios le dice, ¿qué haces aquí, Elías? Dios sabía qué estaba haciendo Elías, pero el Señor quería que entendiera qué estás haciendo aquí. No, dijo, he sentido un vivo celo, Señor. Has matado a tus profetas, ¿ya? Y yo nomás he quedado ya solo. Dijo, no, Elías, todavía quedan 7,000 rodillas que no han doblado su rodilla a Baal. Bendito sea el Señor. A veces, bueno, cuando está el problema, pensamos que nada más nosotros somos los que, ¿verdad?, estamos siguiendo al Señor, o que nomás nosotros tenemos el problema y que ya se acabó todo. No, el Señor todavía tiene un pueblo, hermano, que sigue adelante a pesar de pruebas, luchas y dificultades. Sigue adelante hasta que Cristo venga. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. El Señor, hermanos, también, ¿verdad?, el Señor ahí lo levantó y lo puso a trabajar todavía, y todavía va a trabajar Elías, a pesar de que ya se quería morir. También Moisés, un hombre del calibre de Moisés, un hombre que dice la Biblia que se sostuvo como viendo al invisible, un hombre que rechazó los tesoros de este mundo, las riquezas de los egipcios, ¿verdad?, y escogió los vituperios de Cristo, ser vituperado. Ese hombre también deseó morirse. Allí en Números 11:11, y dijo Moisés a Jehová, ¿por qué has hecho mal a tu siervo? O sea, ¿por qué me haces mal, Señor, a mí? ¿Y por qué no he hallado gracia en tus ojos? Que en Números 11:11, ¿y por qué no he hallado gracia en tus ojos que has puesto la carga, todo este pueblo sobre mí? Porque el pueblo le pedía carne, y hasta lloraron y le fueron a decir, Moisés, danos carne porque extrañamos el pescado, la cebolla, los ajos y los melones y no sé qué tantas cosas que recibían de balde, según eso, cuando los tenían de esclavos. Así es el hombre de mal agradecido. Entonces lloraban ahí con Moisés, y Moisés ya llegaron al límite, lo llevaron hasta el extremo. Entonces le dice el Señor, Señor, ¿por qué me tratas así? ¿Por qué me tratas mal, Señor? ¿Por qué me haces pasar por esa situación tan terrible? Dijo, ¿acaso yo concebí este pueblo? Yo lo engendré para llevarlo, para poderlo cargar. No puedo más, Señor. No. Dice, concebí yo todo este pueblo, engendrélo, y para que me digas, llévalo en tu seno como lleva a la cría al que mama, y a la tierra de la cual juraste a tus padres. ¿De dónde tengo yo carne para dar a todo este pueblo? Porque lloran a mí diciendo, danos carne y comamos. Dice, no puedo yo soportarlo a todo este pueblo que me ha pesado en demasía. Dice, y si así lo haces conmigo, o sea, si así van a ser las cosas, yo te ruego que me des muerte. Si he hallado gracia en tus ojos, que yo no vea mi mal. Fíjese, hermanos, si lo vas a hacer así conmigo, o sea, si así se van a hacer las cosas, ¿sabes? Mejor te ruego que me des muerte. Moisés. Entonces usted y yo, imagínense, pues estamos muy, muy chiquitos al lado de Moisés, pero siendo un hombre tan poderoso y era el hombre más manso de todos los hombres sobre la tierra, ¿verdad?, se angustió de tal manera, se afligió y dijo, no, Señor, mejor ya mátame, te ruego. Le rogaba a Dios que le diese muerte. Pero Dios, hermanos, tuvo compasión de Moisés y vio la carga que tenía, y el Señor lo ayudó y le dijo, ¿sabes qué? Voy a ponerte tu espíritu en 70 ancianos para que te ayuden a llevar la carga. Dios ahí estaba para ayudarnos. Por eso dice el Señor en su palabra que así como cuando viene la prueba, Él juntamente con la prueba o la tentación va a dar la salida. Él siempre va a dar la salida. Señor, dime la salida, ¿cuál es, Señor, ante este problema, esta situación? Porque así dice el Señor, que siempre dice, no, en primera carta a los Corintios 10:13, no os ha tomado tentación sino humana, mas fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis llevar. Antes dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis aguantar. A veces ya estamos en alguna situación que ya no aguantamos, Señor, ya no aguanto, Señor. Ayúdame, Padre, ya no aguanto más. Y el Señor ahí está, hermanos, diciéndonos, bástate mi gracia. Porque mi potencia, porque en tu flaqueza mi potencia se perfecciona en ti. Ahí está el Señor diciéndonos, bástate mi gracia, hijo mío, hija mía, que yo estoy contigo, que no te he dejado. Así estaba, en verdad, pues estaba Moisés ahí clamando al Señor, Señor, ya mejor recógeme, Señor, porque esto ya no lo aguanto, no lo soporto. Bendito sea el Señor para siempre. Se cansó Moisés, aquel hombre que Dios lo había levantado con una tarea muy importante. Amén. Y el Señor ahí estuvo con él y le dijo, yo te voy a poner a 70 que te ayuden. Siempre Dios va a dar la salida, va a darle, pero a veces dice, Señor, pero ¿hasta cuándo? Como David decía en uno de los salmos, ¿hasta cuándo, Jehová?
¿Te olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo, Señor? Ya son muchos años. Bendito sea el Señor. Por eso, hermanos, nosotros tenemos que entender que si usted no tiene problemas, hay algunos que no tienen problemas, quizás sí los tienen, pero son muy leves comparado con el de otros. Nosotros tenemos que ser aún más agradecidos porque el Señor nos ha ayudado, porque ha sido con nosotros, porque nos ha mantenido en salud. Hay otros hermanos que han luchado mucho en situaciones terribles, tremendas, y siguen adelante poniendo sus ojos en el autor y consumador de la fe. Pablo ahí mismo en Filipenses, estando en la cárcel, dice: prosigo al blanco. Estaba en la cárcel físicamente. ¿Y qué dijo? No, ya. No, vámonos ya de aquí. Ya voy a dejar todo, voy a aventar el arpa. Para que acabo que el arpa no se cae. La voy a dejar ahí y nos vimos. Así dijo Pablo, estando él tantas veces encarcelados, y ahí particularmente en Filipos, cuando les mandó la carta a Filipos. No, dijo: prosigo al blanco, al premio de la soberana vocación. Él proseguía, hermano. Por eso dice que la Biblia, que lo que antes fue escrito para nuestra enseñanza fue escrito. Moisés se le acabaron los problemas. Eso quiero decirle también, que quede en nuestro corazón, que el Señor nos da la salida, pero van a seguir los problemas, porque el pueblo siguió siendo rebelde con Moisés, siguió batallando, pero hermanos, el Señor ahí estaba con él para ayudarlo, para fortalecerlo. Lo más importante es que el Señor esté con nosotros, hermanos. Eso es lo más importante, tener comunión con el Señor, porque en su presencia hay hartura de alegrías, hay con su rostro deleites en su diestra para siempre. Bendito sea el Señor para siempre. Deleites en su diestra para siempre. Gloria al Señor para siempre. Él se sostuvo como viendo el invisible. Eso es lo que tenemos que hacer, sostenernos como viendo a Cristo. Por eso dice: puesto los ojos en el autor y consumador de la fe. Otro hombre, lo dije que iba a decir, lo mencioné varios de una manera breve. Otro hombre que también se desanimó terriblemente fue Jeremías. Fue Jeremías a tal grado que maldijo el día que nació. Maldito el día que nací. Allí en Jeremías 20:14. Maldito, Jeremías 20:14. Maldito el día que nací, el día en que mi madre me parió, no sea bendito. Maldito el hombre que dio nuevas a mi padre, diciendo: hijo varón te he nacido, haciéndolo alegrarse así mucho. Y así sea el tal hombre como las ciudades que asoló Jehová, y no se repitió, y oiga gritos de mañana y voces de mediodía. Dice: ¿por qué no me mató en el vientre? Y mi madre no me hubiera sido sepulcro, y su vientre concebimiento perpetuo. Fíjese, dice: ¿por qué no me mató en el vientre? Jeremías. Qué terrible, ¿verdad? ¿Qué piensan ustedes de Jeremías? ¿Qué piensan de Jeremías? ¿Cuántos le alaban? Estaba terriblemente angustiado, hermanos. Estaba terriblemente angustiado, a tal manera que maldijo el día que nació. Maldito sea el día que nací. Y hasta se llevó de encuentro al que le dio nuevas a su padre. Se lo llevó de pasada. ¿Sí? Dijo: ¿por qué no me mató en el vientre y mi madre me hubiera sido mi sepulcro? Fíjese nomás cómo estaba tan angustiado su corazón. Si ¿para qué salí del vientre? Para ver trabajo y dolor, y que mis días se gastasen en afrenta. ¿Para qué nací? ¿Para qué? Si soy un estorbo. Así dicen algunos cuando se alaban a Cristo. Una cosa es tirarse al piso, ¿verdad? Porque hay gente chiflada. Porque hay gente chiflada, hermanos, que por cualquier cosa se tiran al piso. Pero hay gente que sí está realmente en aflicción, en tristeza, en tribulación, en angustia, y no ven la orilla. No ven la luz al final del túnel. No ven nada, pura oscuridad. Pero ahí está el Señor. Si somos hijos de Dios, dice que todas las cosas a los que aman al Señor les ayudan a bien, a aquellos que conforme al propósito son llamados. ¿Sí? Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, mire, tenemos también otro caso, el de Juan el Bautista, que él, cuando estando en la cárcel, también en la cárcel físicamente, o sea, entró la duda a su corazón. Le dijo: Señor, ¿eres tú? Mandó mandó a los mensajeros a Cristo. Le dijo: ¿eres tú? Esperamos a otro. Porque pensaba, dijo: no, pues ¿de qué está pasando aquí? Se angustió, se afligió, se entristeció, a tal grado que dudó que él era el Cristo, aquel que vio descender el Espíritu Santo como paloma, aquel que dijo: he aquí el Cordero de Dios, se quita el pecado del mundo. Un momento de su vida dijo: ¿eres tú o esperamos a otro?
Porque así llegó a veces, así como llega a su corazón, a su vida, la duda: Señor, ¿qué pasa, Señor? ¿Soy tu hijo, tu hija o no soy, Señor? ¿Qué está pasando, Señor? ¿Por qué se prolonga tanto mi dolor? Señor, ¿por qué? Solamente Dios sabe, amados hermanos. Pero Dios es bueno, es justo, y Él sabe lo que está haciendo. Él sabe lo que está haciendo. También David, en su angustia, en su dolor, ¿verdad?, también pasó muchas veces por muchas situaciones terribles. Ahí dijo en el Salmo 55:6: ¿quién me diese, Salmo 55:6, quién me diese alas de paloma? Volaría yo y descansaría. Ya se quería ir, ya estaba bien hasta el copete, ya hasta arriba. ¿Cuántos ya están? Ya no aguantan. ¿Todavía no llegan a ese punto? ¿Ya no aguantar? Aleluya, con salaman a Cristo. A veces, hermanos, uno, bueno, a lo mejor aquí pues no quieren decir, pero yo así a veces ya digo: no, ya basta, Señor, ya no puedo más, Señor. Pero el Señor siempre ha estado conmigo, me ha ayudado, me ha fortalecido. Amén. Porque el Señor es bueno, hermanos, y el Señor no nos va a poner una carga que no podamos llevar. Amén. El Señor es bueno, es justo y Él es verdadero. Amén. Entonces también podemos ver cómo Job también maldijo, dijo: perezca el día que nací. Ahí en Job 3:1. Después de esto abrió Job su boca y maldijo su día. O sea, maldijo el día que nací. Maldito sea el día que nací. Qué terrible. ¿Qué pensaría usted que viera un siervo de Dios y diga: maldito el día que nací? ¿Qué piensa usted de ese varón? ¿Qué pensaría? Terrible, ¿verdad? Está como Jacob, más bien, cuando José, su hijo, lo presentó ante el faraón. Le dijo: ¿cuántos años tienes? Ya le dijo cuántos. Dijo: pocos y muy malos. Así le dijo Jacob, el padre de las 12 tribus de Israel. Le dijo el faraón: ¿cuántos años tienes? Dijo: son pocos y muy malos. ¿Cuántos alaban a Cristo? Amén. Así, entonces, hermanos, es tremendo, hermano, cuando el enemigo, ¿verdad?, aprovecha, cuando estamos siendo atribulados, acongojados, viene el enemigo y dice: ¿dónde está tu Dios? No que tu Dios es todopoderoso, no que Dios no te va a dejar. No nos ha dejado el Señor. Que el Señor reprenda al diablo, que el Señor lo reprenda. Bendito sea el Señor. También Jonás deseó morirse, sí, por una calabacera que se secó. Se enojó tanto, dijo: mejor sería para mí la muerte que mi vida, dijo. Entonces dijo Dios a Jonás: te enojas por la calabacera, tanto te enojas por la calabacera. Dijo Dios: mucho me enojo, hasta la muerte. Fíjese nomás. Dijo: mejor me sería para mí la muerte que mi vida, porque se secó, porque le estaba pegando bien duro el solecito en la mera. Me imagino que era calvo. Y no sé si traía esos turbantes que se ponen los árabes y judíos. Pero estaba duro el sol, entonces nomás por eso deseó morirse. Y era un hombre de Dios, un hombre mensajero del Señor, que por el mensaje de él, toda la nación de Nínive se arrepintió y buscó a Dios. Era un hombre grande, hombre de Dios, y Dios lo llamó y lo escogió, pero quería morirse. Así es, hermanos, a veces llega la desesperación a nuestra vida. ¿Ven? Pero nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Esperar en el Señor. Dijo David en el Salmo 34:6: este pobre clamó a Jehová. Este pobre clamó y oyólo Jehová y librólo de todos sus temores. Este pobre clamó. Tenemos que clamar al Señor. Sí, tenemos que clamar y esperar en Él. Espera en Él, dice, y Él hará. Y exhibirá tu justicia como el mediodía y tus derechos. También nos va a exhibir el Señor como el mediodía. Pero hay que esperar en el Señor. Este pobre clamó a Jehová y oyólo Jehová. Tenemos que clamar, hermanos, individualmente. Tenemos que decirle: Señor, ten misericordia de mí. Ten misericordia de mí, Señor, porque estoy terriblemente angustiado. Una de las fuentes del desánimo, del desaliento, es que Dios se tarda en contestarnos. A veces Dios se tarda en contestarnos, y es ahí cuando empieza el enemigo a llenarnos de desánimo y desaliento. Señor, ¿por qué? Señor, ¿por qué te tardas tanto? ¿Por qué, Señor? Sí, decía David otra vez, le repito, en el Salmo 13: ¿hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma? Con ansiedad en mi corazón cada día, una ansiedad. ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Mira, óyeme, Jehová. Mira, óyeme, Jehová, pidiéndole a Dios misericordia.
porque ya no aguantaba. Pero ahí está el Señor con nosotros, hermanos. Ahí está el Señor, dice que Él es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Él es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, hermanos. Por eso tenemos que tener, hermanos, puestos los ojos en el autor y consumador de la fe, que habiéndole sido propuesto gozo, Él renunció al gozo que le había sido propuesto y menospreció la vergüenza, y sentándose a la diestra del trono de Dios. Se reducid pues vuestro pensamiento a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, porque no os fatiguéis en vuestros ánimos desmayando. Tenemos que pensar cuando venga el desánimo: Señor, mira lo que me está pasando. El Señor nos dice que veamos a Cristo, lo que Él padeció y sufrió en la cruz por nosotros, por usted y por mí. ¿Para qué? Para que no desmayemos, para no que pensemos, hermano, que el Señor nos ha dejado. Ahí está el Señor. Si padecemos con Él, también juntamente con Él reinaremos. Bendito sea el nombre del Señor. Si padecemos, todos los que quieran vivir piamente padecerán persecución. Todos los que quieran vivir piamente, santamente, van a tener tribulación. Dice David ahí en el Salmo 41: resignadamente esperé a Jehová, e inclinóse a mí y oyó mi clamor, e hízome sacar de un lago de miseria, de lodo cenagoso, y puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca canción nueva, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y esperarán en Jehová. Miren, cuando Dios, hermanos, en su misericordia le saque o la saque de esa situación terrible, que yo creo, y no vamos a perder la fe ni la esperanza de que Dios va a obrar, de que Dios va a obrar poderosamente. No vamos a perder la esperanza ni la fe en el Señor. Y cuando Dios lo haga, dice, lo verán esto muchos y temerán y esperarán en Jehová. También van a esperar porque vio, o porque van a ver lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Los demás van a ver que Dios es fiel, que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él lo dijo y Él lo hará. Pero tenemos que, dice, resignadamente esperé en Jehová, y Él oyó mi clamor, e hízome sacar de un lago de miseria. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Podemos ver, hermanos, en el Salmo 42 del salmista, que él inmediatamente lo que él quería, pues no le pidió así: Señor, ayúdame, dame eso, dame aquello. Señor, quiero tener comunión contigo. Mi alma tiene sed de Dios. Tenemos que desear a Dios en medio de ese problema, quitar nuestros ojos del problema y ponerlos en Jesús. Poner los ojos en el autor y consumador de la fe. Decir, Señor, no decirle, Señor, carretosarle. Sí tenemos que, y podemos y debemos hacerlo, poner nuestras peticiones delante de Él. Pero lo más importante es adorar al Señor, porque en medio de la alabanza Él habita, en medio de la alabanza Él se glorifica, en medio de la alabanza. Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Dios trae liberación, trae sanidad cuando al pueblo del Señor le alaba. Bendito sea el Señor para siempre. ¿Por qué le decía? Fíjese cuál era el propósito que le decía ahí en el Salmo 42. El salmista se decía a sí mismo: espera a Dios, porque aún le tengo de alabar. ¿Sí? O sea, el Señor dijo: espera en Él porque aún le tengo que alabar. O sea, aún le vas a alabar. Ese era, todo el enfoque era Dios. Señor, sácame de esto y voy a esperar en ti porque te quiero alabar, te quiero servir, quiero glorificar tu santo, bendito y glorioso nombre. Eso es lo que vi en su corazón del salmista. Sí, espera a Dios porque aún le tengo de alabar. Y él se dijo a sí mismo: si nadie lo apoya, si nadie lo anima, hágalo usted mismo, así como lo hizo el salmista. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te conturbas en mí? Espera en Dios porque aún le tengo de alabar, por las saludes de su presencia, por las saludes de su presencia, porque Él es el salvamento delante de mí y el Dios mío. Bendito sea el Señor. Entonces, ¿por qué nos abatimos, hermanos? ¿Por qué estamos angustiados? ¿Por qué estamos turbados? ¿Acaso no es Dios quien está con nosotros? ¿Acaso no dice la Biblia que ni la muerte, ni hambre, ni cuchillo, ni
ni nada nos podrá apartar del amor del Señor que es en Cristo Jesús. ¿No dice la Biblia eso? Que ni lo alto, ni lo bajo, ni lo pasado, ni lo presente, ni lo futuro, ni nada creado nos podrá apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. ¿Dice eso la Biblia o no lo dice? Amén, tenemos que creerlo, hermanos. Y aunque la cosa esté terrible, estoy esperando en Dios. Estoy esperando en Dios. Estoy esperando que Él obre. Amén. Y el Señor no nos va a dejar avergonzados. Dijo David: mozo fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni hijo de su simiente que mendigue pan. Si fui joven y ahora soy un anciano, pero nunca en mi vida he visto que Dios abandone a un justo. Nunca, jamás Dios lo va a abandonar. Jamás la va a abandonar. Dios está con usted. Está conmigo como poderoso gigante. Señor, aquí estoy, Padre. Ayúdame, Señor. Y Él les va a ir adelante. Va a ir abriendo cerrojos y puertas de bronce. Él va a hacer pedazos, ¿verdad? Él va a ir abriéndole camino. Pero tenemos que decir: Señor, aquí estoy. Aquí estoy para pelear, Señor, para luchar por lo que tú me has dado, Señor. Bendito sea el Señor para siempre. Lo que no debemos de hacer cuando estamos abatidos es quejarnos con nadie, ni con Dios ni con nadie, porque Dios oye todo. Cuando usted le dice algo, ahí en Malaquías vemos como dice que él oyó que uno a otro se decían, ¿verdad? Que pues era por demás servir al Señor. Sé que Jehová lo oyó. No se lo dijeron a Dios, se lo dijeron ahí el uno al otro, entre ellos mismos. Sí, entonces Dios lo oyó y lo escribió. Y lo voy a leer. Dice ahí en Malaquías 3:14 o el 13: vuestras palabras han prevalecido contra mí, dice Jehová, y dijiste: ¿qué hemos hablado contra ti? O sea, no, pues yo no le dije a Dios. Yo simplemente yo no le digo a Dios, yo no me quejo con Dios, pero se lo digo a mi esposa, a mi familia, a mis amigos, a mis hermanos. Dice: habéis dicho por demás es servir a Dios. Dice: Dios lo oyó, que ellos le decían uno al otro, se decían entre ellos: por demás servir a Dios. ¿Y qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos tristes delante de Jehová de los ejércitos? Decimos pues ahora que bienaventurados los soberbios y también los que hacen iniquidad son los prosperados. Bien que tentaron a Dios y escaparon. Entonces los que temen de Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó. Bendito sea el Señor. ¿Qué hace Dios cuando nosotros nos quejamos aún con nuestro compañero, amigo, familiar, lo que sea? Dios lo escucha, Dios lo oye. Y Él lo toma personal. Dios sí lo toma personal. No, que no, Dios sí lo toma personal. Cuando la gente se quejó ahí que querían carne, ¿verdad? O las veces que se quejaron, Moisés les dijo: ustedes se han quejado contra Jehová, porque ¿quiénes somos Aarón y yo? Nosotros somos nadie. Ustedes se han quejado contra Jehová. Y se fueron a quejar con ellos, pero realmente estaban quejando contra Dios. Entonces dice: Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de Él para que los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Y serán, fíjense la misericordia de Dios, hermanos. Aún en el Otro Testamento, en el Antiguo Testamento, porque siempre tengo que decir esto, que aún, porque la gente piensa que Dios era diferente en el Antiguo Testamento. Él es amor, Él es misericordia, y bueno, siempre lo ha sido y siempre lo será. ¿Sí? Dice: y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, el día que yo tengo de hacer, y perdonarélos como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces os tornaréis y echaréis de ver la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Un día vamos a ver, ¿verdad? Ahorita no podemos ver, ahorita parece injusto muchas cosas, pero un día va usted a ver, y yo voy a ver, si permanecemos firmes y fieles al Señor. Un día vamos a ver la diferencia que fue el servir a Dios y los que no le sirvieron. Ahí lo vamos a ver. Entonces vamos a hacer como los becerritos que brincan, ¿verdad?, en la manada. Vamos a ver la diferencia entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Por eso hay que servir a Dios en medio de cualquier situación. Dios sabe, más que nadie sabe, su situación, su problema, su necesidad. Dios la conoce más que nadie y sabe lo que usted siente, porque dice que Él se puede compadecer, puesto que Él también se hizo hombre, y Él sabe lo que usted sufre y usted siente y usted padece. Sé que tenemos un sumo pontífice que se puede compadecer de nosotros, porque Él también fue tentado, o sea, fue probado en todo. Fue probado en todo.
Entonces usted y yo no debemos desanimarnos. Entonces ¿por qué debemos decirle a nuestra hermana: ¿por qué estás abatida? No, pues es que esto, que otro. Dios es más grande que eso. Dios es más grande de que nuestro problema, que nuestra situación. Pero tenemos que poner como Moisés nuestros ojos en el invisible, para que pueda el Señor sostenernos. Si queremos ser sostenidos, tenemos que ver. Dice que Él se sostuvo como Moisés, como viendo al invisible, al que no se ve. Pero que aquí está el Señor, aquí está Cristo, y está para consolarle, para fortalecerle. Dice: yo no os dejaré huérfanos, mandaré el Espíritu Santo para que esté con vosotros todos los días. Amén. Él estará con nosotros. ¿Para qué? Para que nos consuele, nos fortalece. El Espíritu Santo aquí está. ¿Para qué? Para traer consuelo y fortaleza. Y hermanos, nosotros no desmayemos, que el Señor pronto nos va a dar la respuesta. El Señor va a bendecir nuestra vida, va a colmar de bendiciones nuestra vida. Y entonces vamos a ser como los becerritos que brincan, que saltan en la manada. Y nos vamos a gozar y vamos a ver la diferencia, y que valió la pena servir a Dios y venir a la casa del Señor y servirle y adorar su nombre. Y decirle: gracias, Señor, porque tú me has hecho bien, Señor. Gracias, Señor, porque tú has tornado mi lamento en baile, en gozo. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuántos le dicen en esta tarde: Señor, gracias por tu palabra, porque tú eres fiel? Vamos a pasar al frente y decirle: Señor, aquí está mi vida, Señor. Estoy, Señor, en tus manos, Padre Celestial. Está mi vida en tus manos, Señor. No importa lo que esté pasando ahorita, hay que sostenernos como viendo al invisible.